Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera, catedrático de la asignatura, y en esta videoclase voy a tener el gusto de comentarles la sentencia de 26 de octubre del año 2021 que declara la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal. Con anterioridad, en el ámbito estatal, se habían producido otras dos declaraciones de inconstitucionalidad y, sin embargo, el impuesto se había seguido aplicando, pues el tribunal había entendido que la inconstitucionalidad se limitaba a ciertos supuestos. En la primera sentencia, a aquellos casos en que el contribuyente demostrara que no se había producido un incremento de patrimonio real, y en la segunda sentencia cuando la cuota del impuesto alcanzara el 100% del incremento. Sin embargo, salvados estos casos, el impuesto se seguía aplicando. Pues bien, sin embargo, en esta sentencia el tribunal cambia su doctrina. Vamos a ver en primer lugar cuáles son los criterios generales que se modifican, a continuación cómo se aplican a la plusvalía, en tercer lugar veremos los efectos de la sentencia, seguiremos con una referencia a los votos particulares y terminaremos con un análisis muy breve de la respuesta del legislador a través de un decreto ley. ¿Cuáles son los criterios generales de la sentencia? La sentencia rectifica expresamente la jurisprudencia anterior, según la cual el principio de capacidad económica como criterio de cuantificación solo se aplicaba al sistema tributario en su conjunto y no a cada uno de los impuestos. En concreto, el tribunal afirmaba que no se aplicaba a la plusvalía municipal, sino solo a tributos centrales, como es el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Sin embargo, ahora se afirma que resulta aplicable a cada uno de los impuestos, aunque esto no impide que el legislador pueda desviarse del principio de capacidad económica como criterio general de cuantificación cuando existan razones objetivas y razonables basadas en fines de interés general. Estas pueden ser, según enumera el tribunal, medidas antifraude, fines extrafiscales, en cuyo caso el tribunal añade que puede gravarse una capacidad económica potencial, sería el caso del antiguo impuesto andaluz sobre tierras infrautilizadas, o bien exigencias de simplificación, como sucede, por ejemplo, en la estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, aunque el tribunal no menciona este concreto ejemplo. Pues bien, dentro de estos límites, el legislador, señala el Tribunal Constitucional, dispone de un amplio margen de discrecionalidad. Lo que no puede hacer es prescindir del principio de capacidad económica como criterio de cuantificación cuando no existan esas consideraciones objetivas y razonables que justifiquen la desviación. Pues bien, al aplicar esta doctrina general a la plusvalía, el tribunal concluye que la regulación de la base imponible de este impuesto, del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos, no responde a ninguno de los criterios que permiten la desviación de la cuantificación basada en el principio de capacidad económica. El impuesto no tiene, según el tribunal, una finalidad antifraude, esto parece evidente. Su finalidad es meramente recaudatoria y no extrafiscal, ni siquiera responde a la finalidad de socializar las plusvalías derivadas de la acción urbanística de los ayuntamientos, en cuyo caso podría tener un fundamento en el artículo 47 de la Constitución. Y aunque teóricamente responda a una finalidad de simplificación, es más fácil aplicar al valor catastral los coeficientes previstos en la Ley de Haciendas Locales en función del número de años que
calcular el importe, el valor de adquisición y de la enajenación del terreno. Sin embargo, para que esa finalidad de simplificación fuera admisible, señala el tribunal que se tendría que cumplir uno de estos dos requisitos que no concurren en el caso concreto: que se permitiera al contribuyente tributar por la plusvalía real, es decir, que el sistema de estimación previsto en la ley de las haciendas locales pudiera ser renunciable por el contribuyente, o bien que los criterios de cuantificación previstos en la ley respondan a los que cabe esperar que se produzcan en la realidad. Y aunque el tribunal apunta que durante el boom inmobiliario esto pudo ser así, cada año se incrementaba el valor del terreno, la crisis del sector inmobiliario determinó que las normas reguladoras de la base imponible se separaran de la realidad. ¿Cuáles son las consecuencias y los efectos de la sentencia? Pues bien, el tribunal declara inconstitucionales y nulos los preceptos de la Ley de Haciendas Locales reguladores de la base imponible y, por consiguiente, al no poderse determinar la base imponible, considera que el impuesto ya no va a poder aplicarse. Sin embargo, la sentencia limita sus efectos y no permite revisar lo que llama las situaciones consolidadas. Dentro de estas se incluyen los asuntos resueltos mediante sentencia judicial firme. Bien, esto deriva de la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional. Tampoco los actos administrativos firmes, los que no se han recurrido dentro de plazo, o bien se ha desestimado el recurso de tal manera que el acto ha adquirido firmeza. En esta limitación se da en otras sentencias, no se dio en la primera sentencia relacionada al impuesto sobre plusvalías en el ámbito estatal, pero sí en la segunda. Sin embargo, la novedad son otras dos limitaciones. El tribunal advierte que no se puede proceder a revisar las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia. De tal manera que aunque ese acto administrativo pueda aún ser recurrido, porque estemos dentro de plazo, el tribunal impide que se recurra. ¿A partir de qué momento? Ni siquiera de la publicación en el BOE, sino del momento en que se ha dictado la sentencia que se hizo pública a través de la página web del tribunal. Esto resulta sumamente llamativo. Y aún más llamativo es que tampoco puedan revisarse las autoliquidaciones. El impuesto podía gestionarse según lo que estableciera la ordenanza, mediante una mera declaración que daba lugar después a una liquidación administrativa del ayuntamiento, o bien mediante autoliquidación. En principio, según señala la Ley General Tributaria, si se ha presentado una autoliquidación, puede solicitarse la revisión de esa autoliquidación dentro del plazo de prescripción, que es de 4 años. Pues bien, sin embargo, el tribunal señala que si antes de la fecha en que se ha dictado la sentencia no se ha solicitado ya la rectificación de la autoliquidación, no podrá hacerse con posterioridad. ¿Por qué limita el tribunal estos efectos? Indudablemente lo hace para evitar un perjuicio económico a las haciendas locales, a los municipios, para evitar que se produzcan devoluciones. Sin embargo, lo que se echa en falta y resulta especialmente criticable es que el tribunal no aporte ninguna justificación, ni se refiere expresamente a ese daño económico que se ocasionaría a las haciendas locales, ni justifica por qué se va a establecer esa limitación de los efectos en esos casos de liquidaciones provisionales o definitivas que aún no eran firmes, o de autoliquidaciones cuya solicitud de rectificación no se haya solicitado antes de dictarse la sentencia. Veamos ahora algunos votos particulares. El primero de ellos es un voto concurrente del presidente del tribunal, don Juan José González Rivas,
explica que es un voto concurrente porque suscribe los razonamientos del tribunal y, sin embargo, considera que debían haberse incorporado algunos razonamientos adicionales. Se refiere expresamente a que esta sentencia supone un overruling, utilizando la terminología anglosajona, es decir, un cambio de criterio. El propio tribunal lo reconoce, aunque no utilice este término, pero a juicio de don Juan José González Rivas, ese cambio de criterio debía haberse destacado de manera aún más clara y debería haberse razonado con mayor detalle. Además, señala una cuestión procesal, y es que, dado que el asunto llegó al tribunal a través de una cuestión de constitucionalidad, a juicio del autor del voto particular, el tribunal debía haber analizado no solo los preceptos de la Ley de Haciendas Locales, sino la ordenanza aplicada, en concreto la ordenanza del Ayuntamiento de Benalmádena, y debía haber respondido expresamente a la principal pregunta de esa cuestión de constitucionalidad, y es que el Tribunal de Instancia se preguntaba si el impuesto era desproporcionado, dado que la cuota alcanzaba el 60% del incremento real del terreno. Bien, además, el magistrado destaca que la inconstitucionalidad de la ley no puede depender tan solo de la crisis del mercado inmobiliario y que debían haberse analizado otros factores como la incidencia de la despoblación o la necesidad de atender a las actuaciones urbanísticas del ayuntamiento, tal como se desprende del artículo 47 de la Constitución como posible fundamento del impuesto de plusvalía. Bueno, en realidad no se están criticando los argumentos de la sentencia, simplemente se señala que podían haberse incluido unos argumentos adicionales, y me parece especialmente importante que el propio presidente del tribunal destaque que estamos claramente ante un cambio de criterio del tribunal, no solo respecto de la plusvalía municipal, sino respecto al alcance del principio de capacidad económica en relación con todos los impuestos como criterio de cuantificación. Tenemos también un voto particular del magistrado don Cándido Conde Pumpido, al que se adhiere la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón. Este sí es un auténtico voto particular, crítico con la sentencia y con sus efectos. Estos autores destacan también que se ha producido un overruling, utiliza esta terminología, y critican el cambio de criterio porque a su juicio ha pasado poco tiempo desde la sentencia anterior, la sentencia 126 de 2019, y no se han producido cambios sociales o jurídicos que justifiquen el cambio. En realidad el cambio se justifica, esta es mi opinión, en que el tribunal había cometido un error grave al analizar el alcance del principio de capacidad económica, y el tribunal considera que debe rectificar este error. Esta es mi opinión y lo considera de manera acertada. También, y en esto coincide con el voto particular del presidente, considera que al tratarse de una cuestión prejudicial, lo único que se debería haber analizado, el presidente considera que además se debería haber analizado este asunto. Para estos dos magistrados solo se debería haber analizado en la sentencia si el impuesto suponía una carga fiscal excesiva, a lo que no da respuesta el tribunal, puesto que al considerar que los criterios de cuantificación son contrarios a la capacidad económica, no necesita señalar si existe ese límite basado en el 60%, aunque hay que tener en cuenta que en la sentencia anterior consideraba que el límite estaba en el 100%. También se muestran críticos estos magistrados al considerar que el análisis de los preceptos declarados inconstitucionales es insuficiente, porque la sentencia a su juicio no precisa porque es inadecuado el valor catastral o los coeficientes máximos multiplicadores fijados en la ley, y no se tienen en cuenta las ordenanzas de otros municipios que a su juicio podían ser perfectamente constitucionales por haber establecido
unos coeficientes multiplicadores inferiores a los previstos en la ley. La verdad es que estas críticas no me parecen suficientemente sólidas. Es evidente, y así lo argumenta el tribunal, que el resultado de aplicar los criterios señalados en los criterios de cuantificación previstos en la Ley de Haciendas Locales nos determinaban un resultado que no guardaba ninguna relación con el incremento de valor real. También critican estos magistrados que la coyuntura del mercado inmobiliario no puede ser el criterio determinante de la inconstitucionalidad, aunque esto podría responderse que el que en determinado momento hubiera un mercado alcista, como en el boom inmobiliario, esto tampoco justificaba el criterio. Bueno, y además aquí tenemos los argumentos adicionales que señala el magistrado Juan José González Rivas para criticar los criterios de cuantificación, además de los que señala la propia sentencia. Estos magistrados insisten en que en la práctica el impuesto está vinculado a las actuaciones urbanísticas y que en muchos casos el incremento de valor del terreno depende de la actuación del ayuntamiento, pero este argumento no me parece sólido, porque en la ley no hay ningún elemento que exija esas actuaciones urbanísticas para cobrar el impuesto o para cobrarlo en mayor medida. Y por último, este es un punto importante que al parecer se debatió en el Pleno, consideran estos magistrados que debía haberse concedido un plazo al legislador para realizar las necesarias modificaciones legales. Por ejemplo, se le podía haber concedido un plazo de 6 meses durante el cual se pudiera seguir aplicando la ley, aunque fuera inconstitucional. Esta técnica la ha usado en ocasiones el Tribunal Constitucional alemán y en principio parece razonable siempre que se justifique que se hace así para evitar un grave perjuicio a la hacienda pública. Lo que sucede es que en este caso ya el Tribunal Constitucional en 2 ocasiones, la primera hace 4 años, había señalado vicios de constitucionalidad de la ley y el legislador no había adoptado, el legislador estatal, a diferencia de los regímenes forales, no había adoptado ninguna medida para adaptar la legislación a esas 2 sentencias. Por tanto, si el legislador ya ha tenido 4 años para introducir modificaciones y no lo ha hecho, parece razonable que el Tribunal Constitucional no le dé ahora un plazo adicional. Por otra parte, el legislador no ha necesitado mucho tiempo para reaccionar. De hecho, su respuesta, el Real Decreto Ley 26 de 2021 de 8 de noviembre, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado antes de que se haya llegado a publicar en dicho boletín la propia sentencia. Este Real Decreto Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se publicó el día 9 de noviembre, de manera que ha entrado en vigor el 10 de noviembre. Y por una parte recoge lo que había dicho la primera sentencia, establece un supuesto de no sujeción cuando el contribuyente demuestre, aportando los documentos de adquisición y de enajenación, que no se ha producido un incremento de valor de los terrenos. Otra novedad, esta no viene impuesta por la sentencia, es que se graban los incrementos producidos durante el primer año desde la adquisición, antes no estaban sujetos, y establece nuevos coeficientes máximos anuales más reducidos y específicos para cada año que varían entre el 0,14 y el 0,45. Bien, además la exposición de motivos argumenta que esos coeficientes se van a ir actualizando según las vicisitudes del mercado inmobiliario y el decreto ley ordena que se actualicen anualmente mediante norma con rango de ley y habilita a la ley de presupuestos a realizar tal actualización. Y por otra parte, según señala la exposición de motivos, el contribuyente podrá optar por declarar la plusvalía real
en lugar de someterse al mecanismo de estimación objetiva previsto en la ley, en cuyo caso el ayuntamiento podrá comprobar los valores de adquisición y de enajenación. Esa comprobación por parte del ayuntamiento se instrumenta como un desincentivo a que el contribuyente se separe de la estimación objetiva, aunque desde luego puede hacerlo. Con esto concluyo esta breve explicación. No he pretendido ser exhaustivo. La sentencia y el decreto ley merecen una reflexión mucho más pausada, pero de esta manera pueden tener una primera aproximación a este cambio de doctrina del Tribunal Constitucional y la reacción del legislador. Muchas gracias.